buenas noches. Nos encontramos aquí con el licenciado Daniel García. ¿Cómo estás? Para realizar una entrevista sobre la corrupción, que es un tema que aqueja a nuestra sociedad en estos tiempos, y también ver las posibles propuestas que se puede hacer ante ese tema. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Jean Paul? Bueno, empecemos con esta pregunta. ¿Qué entiende usted por la palabra corrupción? Bueno, buenas noches en primer lugar. La palabra corrupción, etimológicamente hablando, deriva del latín corruptio, y la palabra corruptio significa corromper. Entonces, a nivel etimológico podríamos decir que corrupción es la acción de corromper algo. En términos más modernos podríamos definirlo como la transgresión de la ley, la corrupción de la ley, para poder tener un beneficio propio, ¿no? Eso es la definición de la corrupción. Transgredir las leyes, transgredir las normas para obtener un beneficio propio, ¿no? Ya, eso, como se dice, transgredir la ley, eso se puede también oponer en que sea en el ámbito, digamos, judicial, legislativo, ejecutivo y privado. Por supuesto, o sea, y justo lo que tú mencionas son lo que estamos viendo ahora, ¿no? A ver, mencionas privado. Tenemos la empresa Odebrecht, que es una empresa privada que corrompía desde el ejecutivo, que corrompía a ministros, corrompía a presidentes, directamente el ejecutivo. ¿Y qué hacían los legisladores, el poder legislativo? Protegían a estos corruptos. Entonces ahí tenemos que están relacionados. ¿Y qué decir del Poder Judicial? Que nunca apresó o nunca investigó, los fiscales nunca investigaron como debe ser, digamos, a estas personas. Entonces yo creo que están en todo, tanto a nivel estatal como a nivel privado. Según usted, ¿cuáles cree que son las principales causas de la corrupción en nuestro país? A ver, existen muchas causas para la corrupción en nuestro país. Considero que una de las más importantes es que no hay un programa educativo, un proyecto educativo que eduque a los niños y a los adolescentes en valores. Pero no solamente tiene que ser un proyecto a nivel educativo, el Estado, también tiene que estar la empresa privada, tiene que estar los medios de comunicación, para poder trabajar pues con honestidad y que las personas puedan ver o puedan convivir en ciudadanía de forma honesta. Obviamente es una inversión pues a largo plazo, ¿no? Pero considero que esas son las principales causas, la falta de educación en valores. Otro es la situación económica también que vive el país. Los padres no están en casa, están trabajando para obtener un sustento. Entonces, ¿quiénes educan a los niños? Los educan la televisión, los educan los amigos, o le educa una escuela que no tiene esta educación. Entonces, considero que ese sería un segundo factor. Otro factor de la corrupción es, definitivamente tiene que ver en el aspecto político, la ley misma. Las leyes no se cumplen en nuestro país. Considero que ya existen muchas leyes. Existen leyes para poder, digamos, sancionar a los corruptos, sancionar a aquellos que cometen estos actos ilícitos. Pero ¿cuántos de nosotros hoy en día escuchamos que estos corruptos están presos? Muy poco. Recientemente, que estamos escuchando las noticias, recién se están investigando, o sea, pero tenemos años, décadas, hasta siglos, podríamos decir. Estamos próximos a cumplir 200 años república, de que la corrupción ha existido. Entonces la ley debe cumplirse. Entonces, eso debe ser también, esa es una de las principales causas también de por qué la corrupción sigue avanzando, porque los mismos que corrompen no son pues castigados como deben ser. Según usted, ¿cuándo cree que se inició la corrupción en nuestro país? Wow, es una buena pregunta. Si entendemos la palabra corrupción como corromper, como te lo hablé de manera etimológica,
Considero que tiene que haber cuando surge la propiedad privada, o sea, con los primeros pobladores primitivos, cuando se desarrolla la agricultura, la ganadería y posterior a ello empieza a surgir la propiedad privada y las clases sociales. Cuando existen clases sociales se empieza a ver una diferenciación entre aquellos que tienen mucho y aquellos que tienen poco. Entonces, aquellos que tienen poco, pues definitivamente van a buscar obtener de aquellos que tienen mucho, obtener algo de forma deshonesta, ¿no? E igual también aquellos que ya tienen mucho quieren poseer más, no quieren perder esa condición, entonces van a buscar la manera de mantenerse así. Considero que por ahí podríamos hablar del inicio de estos estados impropios, de esta corrupción. Sin embargo, de una corrupción más moderna como la que nosotros conocemos, una corrupción como una red, como la que estamos viendo, ya es con España, es con la llegada de los españoles, durante el virreinato peruano, con los conquistadores. ¿Y por qué? Nosotros en el país, en nuestro territorio, con los incas, teníamos riquezas como la plata y el oro, riquezas pues que para nuestra gente, para las personas, para nuestras culturas andinas, era valiosa, pero no en el nivel que lo tenían pues los españoles. Entonces los que llegaron aquí al Perú quisieron apropiarse de estas riquezas, y la corona pues quería también obtener estas riquezas. Sin embargo, aquellos que vivían acá pues, no las enviaban o buscaban apropiárselas para ellos. Entonces ya la corrupción como la conocemos el día de hoy viene más con los españoles, ¿no? Que se crea toda una red de romper la ley para obtener sus propios beneficios. Incluso durante el virreinato hubo tan fuerte contrabando, o sea, si bien estaba prohibido el comercio de otros países, llegaban otros países a vender y porque corrompían a los funcionarios. Entonces existe, ¿no? Yo creo que con una corrupción más moderna como la que conocemos, ya es con el sistema de gobierno español, con la estructura estatal de los españoles. Ya, pero yendo en contra, digamos, todo lo que cree la mayoría de la gente, en lo que era el imperio incaico, ¿también hubo un tipo de corrupción? Bueno, no sé si con el concepto de corrupción actual y moderno, como lo conocemos nosotros ahora, pero sí, si tú lo ves como corrupción, como corromper y transgredir la ley, definitivamente sí. El imperio incaico o el Tahuantinsuyo, como el mismo nombre lo dice, al ser un imperio, al tener pues millones de personas, no todas eran honestas, no todas eran pues personas que vivían en un paraíso y todos trabajaban y vivían felices, ¿no? Los cronistas nos manifiestan que hay castigos para aquellos que transgredían las normas que las daban el Inca. Entonces, si habían estos castigos, o porque había transgresores, ¿no? Si hay un amazúa, no robar, es porque había gente que robaba. Entonces, había definitivamente, no solamente la gente pobre, también en la clase, las panacas incaicas, son imperios, son gente que tienen poder, y hay gente que quiere ese poder. Habían pues conspiraciones, sabotajes, entre ellos mismos, en estos grupos de poder para obtener pues para obtener los privilegios que da pues el ser un inca, ¿no? O sea, definitivamente sí había, ¿no? Actos digamos deshonestos en el imperio incaico, ¿no? Definitivamente. Ya yendo en el contexto más actual, en lo que sería la Fiscalía de Nación y el Poder Judicial, con los nuevos cambios dados, ¿usted cree que cumplan su labor frente a la corrupción? Me parece un gran paso. Me parece, digamos, un mecanismo interesante de solución. Aunque ser sinceros, de repente puede dar cierta solución inmediata, ¿no? Estamos viendo ahorita, en estos momentos, con todo esto que está sucediendo, que se necesitaba una reforma del Poder Judicial, se necesitaba una reforma de la Fiscalía, hemos visto cómo jueces realmente estaban pues metidos en toda la corrupción y se necesitaba pues una limpieza y una reforma. Me parecen que son buenos mecanismos del gobierno
de buscar una solución inmediata, al menos de este tipo de problemas. Pero a largo plazo creo que la educación sería más provechosa para dar una solución real a estos problemas. Eso considero yo, que está bien, pero la población es la que debe estar atenta y vigilante. Si bien el Estado ha dado una propuesta de reformas y de cambios, yo considero que la protesta de la población y, digamos, la vigilancia de la población, estas marchas espontáneas de grupos, ciudadanos que se forman tanto en internet como de manera, digamos, entusiasta en la sociedad, es muy importante. Es importante para que estas reformas puedan ir caminando bien, para que realmente tenga para que llegue a buen puerto y una buena solución. Ya habiendo visto todos esos problemas, pasemos a la última pregunta, la cual sería: ¿qué propuestas tendría usted para, digamos, disminuir o erradicar el índice de corrupción? Como primera propuesta, como ya lo iba mencionando en toda la entrevista, es la educación, ¿no? Definitivamente la educación es el factor importante para disminuir la corrupción y poder vivir como un buen ciudadano dentro de nuestra sociedad. Sin educación, pues no se puede avanzar. A veces pienso, de manera muy triste, que el Estado no educa a la población. No educa a la población porque un pueblo que no se educa criticar correctamente un mal gobierno. Por eso es que no hay una inversión en la educación como se debe hacer. La educación, como escuchaba yo en Un Gran Pensador, la educación implica que pudiendo robar, no robas. Entonces es muy importante eso de educar a la población de manera en una reforma estructural, ¿no? Tiene que haber. Otra segunda propuesta es disminuir definitivamente la diferencia social, ¿no? Hay mucha diferencia social. Hay una justicia para ricos, una justicia para pobres, y eso no puede ser. Y eso se refleja, ¿no? Hay gente que es pobre y está en la cárcel, y rápidamente, pero los corruptos que han robado por millones se enferman, están en clínicas privadas y nunca están frente al Poder Judicial. Ese es un problema. Entonces, yo creo que debe reducirse esas diferenciaciones sociales, no solamente por una cuestión económica, sino por una cuestión inclusive social, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que buscar mayor igualdad entre nosotros los peruanos. Otro mecanismo interesante es premiar, ¿sí? O reconocer el trabajo de aquellos que lo hacen bien. No todo tiene por qué ser un castigo, ¿no? Por ejemplo, hay jueces y fiscales que son honestos y que son personas que están haciendo una buena labor. Son ellos, tanto los jueces como los fiscales y aquellos que dirigen el Poder Judicial, también tienen que tener un reconocimiento económico que les permita pues vivir pues en tranquilidad, ¿no? A veces hay fiscales y jueces pues que a nivel económico pues no ganan muy bien, entonces a veces recurren pues a esos actos ilícitos. Me parece que tiene que haber un reconocimiento importante tanto en jueces como en fiscales. Otro, no sé si existe, tiene que haber una inhabilitación a aquella persona que es corrupta. La persona que es corrupta tiene que ser inhabilitado de por vida, que ya no debe entrar al sector público, nunca más. Aquella persona que entra al sector público para trabajar en el Estado tiene que entender que es para servir, que es para ayudar, que es para hacer que el Perú crezca. Si no tiene eso en su cabeza, entonces no debe participar de la política dentro del Estado, no debe participar como un trabajador dentro del Estado. Entonces, pero muchas personas entran al Estado pues para ganar o para enriquecerse, y eso debe eliminarse. El Estado debe contar pues con importantes profesionales, pero si un profesional o una persona que ha estado trabajando dentro del Estado y comete un acto delictivo o acto de corrupción, pues
usted definitivamente tiene que inhabilitarse. Hay países como en China que, bueno, no quiero parecernos a China, pero en China el funcionario corrupto es ejecutado. Hay pena de muerte para el funcionario corrupto. Si bien esa es una acción bastante radical, hay muchas personas que ya lo piensan. Hay muchas personas que dicen, ya, mátenlos, pero tal vez podría hacerse una muerte laboral, una muerte de que ya no se acerque más al aparato estatal. Serían algunos aportes para disminuir la corrupción. Ya, eso también viendo en lo que sería ámbito universitario. Ya. Un rector de una universidad también podría recaer en lo que se dijo de, digamos, muerte política, de cierta forma. Por supuesto, definitivamente. La Universidad Nacional, como San Marcos, como Villarreal, La Cantuta, u otras universidades, son del Estado, ¿no? Y si bien el rector, el gobierno del rector, dentro de la universidad tiene su autonomía, no tiene su autonomía, pero está regulada por la ley y ahora por la SUNEDU. Entonces, si se le encuentra actos ilícitos, actos de corrupción, lo mismo, tiene que ser inhabilitado. Los universitarios, los profesores, confían en que el que está gobernando, el rector, pues haga las cosas bien, de forma honesta, transparente, por el bienestar universitario, por el bienestar del país, por el bienestar científico, por el bienestar académico. Y si no lo va a cumplir, si va a cumplir ¿de qué? De beneficiarse él mismo por su bolsillo, o seguir o continuar con esta corrupción, pues, igual, ¿no? Tiene que tener una muerte, como tú dices, una muerte política en cuanto a su labor, digamos, labor política dentro de la universidad. Creo que ya no debería acercarse nunca más, ¿no? Y no solamente, inclusive los mismos alumnos ya no deberían, pues, ni acercarse, ni los profesores, ¿no? Pero la ley tiene que cumplirse, ¿no? Y también tiene que ser castigado por los actos ilícitos que haya podido cometer. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Con esto terminamos Gracias por la entrevista. Espero que te haya informado y muchas gracias de nuevo.